Lo que no sabías sobre la guerra entre Israel y Palestina. Y lo que debes saber es que este problema de índole religiosa y territorial inició hace muchísimos años. Pero tal parece que es en estos momentos cuando el poco nivel de tolerancia entre ambas partes llega a su punto de quiebre. Para tener una perspectiva bíblica del cual conflicto entre Israel y Palestina, debemos considerar tres aspectos distintos de esta situación, pero que están profundamente relacionadas entre sí. Y lo primero es el propósito de la existencia de Israel como nación. 2. La promesa de la tierra y su significado. Y 3. La identidad de los recipientes de la promesa dada por Dios en su pacto con Abraham. Y es que el propósito de la existencia de Israel como nación, podemos ubicar el origen de la nación de Israel en el llamamiento de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que debemos tener siempre presente en medio de este conflicto es que Dios llamó a Abraham a salir de su tierra y de su parentela a una tierra en ese momento desconocida para él. Y en ese llamamiento le promete, entre otras cosas, hacer de él una gran nación y por medio de él bendecir a todas las familias de la tierra. Así que desde el principio era obvio que la formación de Israel no era un fin en sí mismo. Esta nación habría de ser un instrumento clave en las manos de Dios para llevar a cabo su plan de redención para todos los hombres sin distinción ni raza alguna. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios prometió enviar a un Salvador, nacido de mujer, con aspecto de ser humano común, el mismo al que todos conocemos, nuestro Señor Jesucristo. El mismo que habría de redimir al hombre del pecado y que habría de revertir los efectos de la caída de Adán. Es en cumplimiento de esta promesa que el Señor escoge a Abraham y entra en pacto con él, prometiéndole a su vez la tierra de Canaán por heredad perpetua, establecido en Génesis capítulo 15. Conforme a la promesa de Dios, Abraham tuvo un hijo con su esposa Sara, cuyo nombre es Isaac. Años más tarde, su nieto Jacob tiene que emigrar junto a su familia a Egipto, donde no solo se multiplica grandemente, tal como Dios había prometido, sino también donde son esclavizados por 400 años. Génesis capítulo 15, versículo 13. Hasta que son liberados por medio de Moisés e introducidos en la tierra prometida bajo el mando de Josué. Ahora bien, ¿por qué Dios prometió específicamente esa tierra a Abraham y no otra tierra? Porque la tierra de Canaán ocupaba un lugar estratégico en esa región, como una especie de puente estrecho que conectaba África, Europa y Asia. Y eso lo deja ver Dios en Ezequiel capítulo 5, versículo 5, donde establece: puse a Jerusalén en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ellas. Esa no fue una elección antojada. Israel era el paso obligado entre el norte y el sur, lo que permitiría a las naciones entrar en contacto con esta nación gobernada por Dios mismo y poder conocer así al Dios de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6 establece: por cuanto toda la tierra es del Señor, Dios escoge a Israel, le revela su voluntad y lo coloca en ese lugar para cumplir así sus propósitos redentores para con toda la humanidad. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 y versículo 8. De manera que la tierra de Israel era un lugar estratégico para el cumplimiento de los planes redentores de Dios para con todas las familias de la tierra, pero al mismo tiempo simboliza las bendiciones de Dios prometidas a su pueblo en el contexto de sus propios redentores. En el antiguo pacto, el Señor hizo uno de muchos tipos y figuras con el propósito de enseñar a su pueblo algunas verdades espirituales.
Estos tipos y figuras no eran un fin en sí mismo. Es por esta razón que al hacerse realidad aquello que esas cosas prefiguraban, las figuras mismas perdieron su razón de ser. Por ejemplo, todo el sistema de sacrificios y rituales que los judíos practicaban en el Antiguo Testamento no eran más que figuras de la obra de redención que el Mesías habría de llevar a cabo con el sacrificio de sí mismo. Es por eso que todos esos rituales y sacrificios fueron descontinuados cuando Cristo muere en la cruz. Pues de la misma manera, la tierra prometida en el antiguo pacto al pueblo de Israel prefiguraba bendiciones más amplias para el pueblo de Dios. Miraba hacia una realidad más gloriosa que a una simple franja de tierra o Medio Oriente. Esa tierra simbolizaba el paraíso que perdieron nuestros padres en la caída y que Cristo vino a recobrar a través de su obra de redención. Noten lo que dice el autor de la carta a los Hebreos acerca de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8 y versículo 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No sabemos qué tanto pudo haber entendido Abraham con la luz que tenía en aquellos días, pero la promesa central del pacto que Dios hizo con él era una nueva tierra en la cual mora la justicia y de la cual la tierra de Canaán no era más que un tipo o figura. Como referencia podemos tomar Salmos capítulo 37, versículo 3, Salmos capítulo 8 y 9, Salmos capítulo 11, capítulo 22, capítulo 29 y capítulo 34. En el Nuevo Testamento vemos claramente las implicaciones de esta promesa de Dios. El Señor dice a sus discípulos en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, versículo 5, que los mansos heredarán la tierra, en una clara referencia al Salmos capítulo 37. Y hablando acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham, Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Sin embargo, para comprender el drama que hoy se vive en Medio Oriente debido al conflicto árabe-israelí, debemos retroceder en el tiempo a mediados del siglo II después de Cristo, cuando los judíos fueron expulsados definitivamente de la tierra de Israel por el Imperio Romano. Unas 6 décadas después de que el templo de Jerusalén fuera destruido por el emperador Tito, en el año 70 después de Cristo, el emperador Adriano se propuso reconstruir Jerusalén como una ciudad griega. Esto fue considerado por los judíos como una profanación de sus lugares sagrados, lo que provocó un violento levantamiento en el 132 después de Cristo, que duró unos 2 años y medio, liderados por Bar Kokhba. Aunque el ejército romano sufrió muchas bajas en esta revuelta, finalmente logró someter a los judíos, cuyos sobrevivientes fueron expulsados definitivamente de Jerusalén o vendidos como esclavos. Entonces la ciudad de Jerusalén fue reconstruida como una ciudad griega y rebautizada con el nombre de Aelia Capitolina, mientras que a la provincia de Judea se le comienza a llamar Palestina o tierra de los filisteos. En un intento de borrar completamente la memoria del pueblo de Israel en conexión con este territorio, unos años más tarde, en el año 637 después de Cristo, los musulmanes conquistan las localidades situadas en la franja costera y se inicia una época en que Palestina cambió de manos varias veces, incluyendo el dominio de los famosos cruzados. Hasta que en el 1291 vuelve a pasar a mano de los musulmanes en tiempos de Saladino. Los sultanes turcos, herederos del califa, extendieron su dominio al territorio palestino en 1516, viniendo así a formar parte del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial, de manera que durante 400 años Palestina estuvo en manos de los turcos. En el interín, los judíos que fueron desterrados establecieron comunidades en los 5 continentes, sufriendo maltrato en muchas ocasiones, en mayor o en menor grado. Para finales del siglo XIX se levantó un fuerte antisemitismo,
tanto en Europa Central como en Europa Occidental, lo que fortaleció la identidad judía y la convicción de que la única solución factible para ellos era radicarse en un Estado judío independiente. Así nace el sionismo, un movimiento político organizado de corte secular, no religioso, y nacionalista, que impulsa el retorno de los judíos a la tierra palestina, en un momento en que el Imperio Otomano se encuentra muy debilitado. En 1882 comienzan las oleadas de inmigrantes a regresar a Palestina, de manera que para el 1914 había unos 85.000 judíos en la región. Esto trae como consecuencia un despertar del nacionalismo árabe que no se ve con buenos ojos a la migración y asentamiento de los judíos. El asunto toma un giro más complejo durante la Primera Guerra Mundial, cuando en 1917 los británicos ponen fin al control del Imperio Otomano sobre Palestina en diciembre de ese año, tomando el mando de la situación y teniendo como agenda el establecimiento en Israel del hogar nacional de los judíos, tal como estaba contemplado en la famosa declaración Balfour hecha el 2 de noviembre de 1917. Esta declaración señalaba que no se hará nada que perjudique los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Lo que no estaba claro era cómo habría de establecerse un hogar nacional para el pueblo de Israel, sin afectar a los palestinos que habitaban esas tierras por generaciones. Con la llegada de Hitler al poder en 1933, las inmigraciones legales e ilegales se multiplicaron como nunca antes, de tal manera que para el 1936 la población judía era de unos 400.000 habitantes. Los conflictos entre árabes e israelíes se fueron haciendo cada vez más violentos, hasta que en 1947 los ingleses decidieron poner en mano de la recién creada ONU el problema de estas dos comunidades en continua lucha. La ONU recomienda la partición de Palestina en dos estados independientes, uno árabe y el otro judío, dejando a Jerusalén como zona internacional. Los israelitas aceptan el plan de partición en el que a ellos se les otorga el 55% del territorio de Palestina, pero los árabes lo rechazaron rotundamente, alegando, entre otras cosas, la injusticia de que se le cediera a Israel un territorio mayor cuando apenas tenían unas décadas allí y eran casi 3 veces menos en número. Finalmente, el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclama unilateralmente el nacimiento del Estado de Israel, lo que trae como consecuencia que al día siguiente ejércitos árabes invadieran Palestina. Al término de la guerra, en julio de 1949, Israel sale victoriosa ocupando el 77% del territorio de Palestina histórica. Este territorio sería aún mayor después de la Guerra de los 6 días en junio de 1967, cuando Israel añadiera a su territorio unos 69.000 kilómetros cuadrados. Como consecuencia de este conflicto, un poco más de 700.000 árabes palestinos se vieron obligados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados en los países vecinos, quedando solo unos 100.000 palestinos en territorio israelí. David Ben-Gurión resumió en pocas palabras la naturaleza y profundidad de esta crisis cuando dijo en cierta ocasión: todo el mundo considera problemáticas las relaciones entre judíos y árabes, pero no todos ven que esta cuestión es insoluble. Un abismo separa a las dos comunidades. Queremos una Palestina que sea nuestra nación, pero los árabes quieren exactamente lo mismo. Sin embargo, como vimos al principio, para muchas personas este conflicto está tan claro como la luz del mediodía. Si el pueblo de Israel es la nación escogida por Dios y la tierra de Palestina es suya por derecho divino, entonces lo ocurrido en 1948 no fue más que el cumplimiento del plan profético de Dios para con ese pueblo. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale like y comparte para que otras personas puedan de igual manera ser bendecidas y edificadas con este contenido. Bendiciones.